En la sociedad es muy común que nos encontremos con la idea de que la educación sexual, hablar de sexualidad, incentiva tener relaciones en los jóvenes. Esto es un tabú que aparece con mucha frecuencia, tanto en los contextos familiares como en los contextos académicos, y ha llevado también a que se limite totalmente el diálogo sobre estos temas. Más que una verdad, es una creencia que se ha construido socialmente y que además se ha convertido en un campo de disputa en relación con los derechos, especialmente con el derecho a la información, el derecho al conocimiento del propio cuerpo y la toma de decisiones. Entonces, por eso es tan importante cuestionar este imaginario y analizar los efectos que puede tener en los diferentes contextos. Como acabo de mencionar, este tabú no es una verdad comprobada, sino que es una construcción social que se ha formado a partir de diferentes factores, como factores culturales, religiosos, sociales, que han asociado la sexualidad con algo peligroso, con algo pecaminoso y muchas veces también con la pérdida de una inocencia en el caso de la mujer. Entonces, por eso, durante mucho tiempo se ha considerado que el no hablar de sexualidad es como una forma de proteger tanto a los niños y las niñas como a los jóvenes, lo que ha llevado entonces a que también, como mencioné, se normalice mucho el silencio y se vea como algo en realidad positivo. Además, esto muestra que se tiene una visión muy reducida de lo que es la sexualidad, ya que la están limitando únicamente como a las relaciones sexuales, cuando en realidad la sexualidad abarca muchas otras cosas, como por ejemplo el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de las emociones, la identidad, el respeto y también la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la educación sexual no busca incentivar conductas, sino que busca brindar unas herramientas que puedan servir para el cuidado, para la autonomía, para la responsabilidad. Por eso, más que un riesgo, que es como se le ha querido ver, la información, la educación sexual en realidad permite que haya una comprensión y que también se puedan llegar a prevenir situaciones de vulnerabilidad. Este tabú no suele afectar a todas las personas de la misma manera, sino que suele variar según diferentes factores sociales. Por ejemplo, en términos de género, este no afecta de igual manera a los hombres como a las mujeres. En el caso de las mujeres, esta creencia suele ser mucho más fuerte, ya que existe una mayor preocupación por cuidar su comportamiento y debido a eso, entonces, se limita mucho más el acceso a la educación sexual. Se piensa que al abordar estos temas con las mujeres se puede llegar a perder esa inocencia o se puede sentir la necesidad de iniciar relaciones, por lo que entonces el silencio se vuelve más como una forma de ejercer un control sobre el cuerpo y sobre la conducta de las mujeres. En cambio, con los hombres, aunque el tabú también persiste, suele ser mucho menos restrictivo, ya que, por ejemplo, en algunos contextos se asume que los hombres igual se van a interesar por la sexualidad en algún momento de su vida, por lo que suele haber como más permisividad a la hora de hablar de estos temas o a la hora de acceder a esta información, aunque no necesariamente siempre sea una información adecuada para ellos. Desde la cultura y la religión, este mito suele estar muy relacionado a la forma en la que se puede entender el cuerpo y la moral. Por ejemplo, en diferentes culturas, en diferentes religiones, la sexualidad no se ve como un tema de conocimiento, sino como algo que se debe controlar o algo que se debe reservar para momentos específicos. Entonces, por eso se asume que al hablar de estos temas se va a despertar, digamos, un deseo o una curiosidad innecesaria que va a llevar a unas conductas inapropiadas. Además, en estos contextos, el silencio no se entiende tanto como falta de información, sino que se entiende más como una forma de proteger o como una forma de mantener ciertos valores, por lo que no hablar de sexualidad se considera una forma de evitar que las personas, especialmente que los jóvenes, se expongan a riesgos o que actúen, digamos, antes de los tiempos que se consideran correctos, según pues como sus culturas o la religión que profesan. También influye mucho la idea de que la sexualidad se debe dar solamente en ciertos contextos específicos, como por ejemplo el matrimonio. Entonces, esto puede llegar a hacer que cualquier conversación sobre el tema, cualquier pregunta sobre el tema, se pueda llegar a ver como algo irrespetuoso, como algo innecesario o como algo peligroso. En el caso de las personas con discapacidad, además de ese imaginario equivocado de que ellos por su condición no tienen una sexualidad, se suma también la creencia de que brindarles entonces una educación sexual podría estar incentivando en ellos unas conductas que tal vez antes no estaban presentes. Entonces, por esa razón, muchas familias o muchos cuidadores lo que hacen es optar por evitar este tema pensando que el silencio es como una forma de protección hacia ellos.
Pero, sin embargo, esta forma de abordarlo lo que hace es generar varias consecuencias. Por un lado, se les está limitando el derecho que tienen a conocer su propio cuerpo, a conocer sus propias emociones, y por otro lado, se está aumentando también la vulnerabilidad, ya que sin información es mucho más difícil que se puedan llegar a reconocer situaciones de abuso, que se puedan establecer límites o que se puedan tomar decisiones informadas. Entonces, por eso, más que evitar la educación sexual, lo que se debe es adaptarla tal vez a sus necesidades y garantizar también que sea una información clara, que sea accesible, que sea orientada al cuidado, a la autonomía, porque de lo contrario lo único que se va a hacer es seguir reproduciendo y reproduciendo las desigualdades. Frente a este tabú, la educación entonces se debe centrar en garantizar el acceso a una información clara, a una información respetuosa y contextualizada, teniendo presente que todas las personas no viven la sexualidad de la misma manera. Es importante que se promuevan espacios de diálogo seguros donde se pueda abordar el tema de la sexualidad sin miedos o sin juicios, ya que esto va a permitir cuestionar esa idea de que hablar del tema incentiva unas conductas y en su lugar va a permitir que esto se entienda como un proceso formativo que está, digámoslo, brindando ciertas herramientas. Es muy importante también que el docente o la persona que esté a cargo asuma un rol orientador y que utilice un lenguaje claro, un lenguaje accesible, evitando también reproducir discursos que estén basados en el miedo, para que de esta manera la educación sexual se pueda presentar como una herramienta para el cuidado, una herramienta para la toma de decisiones y no como un incentivo o algo que está mal. Es de mucha utilidad también que cualquier estrategia se adapte a los diferentes contextos. Por ejemplo, en términos de género, es muy importante garantizar que tanto hombres como mujeres tengan el acceso a la misma información. Entonces, con eso se va a evitar que el conocimiento en las mujeres se vea limitado por ideas de control o por ideas de mantener una inocencia. En relación con la clase social, también se deben brindar unos contenidos claros y completos dentro del espacio educativo, especialmente en unos contextos donde no suelen haber otras fuentes confiables de información. Desde la cultura y la religión, es muy importante también generar un diálogo con las familias o con las comunidades, dando la claridad de que la educación sexual no busca ir en contra de sus creencias, sino que busca aportar herramientas para el cuidado y para la responsabilidad. En el caso de la discapacidad, también es muy importante que se adapten las metodologías utilizando recursos accesibles, recursos comprensibles y además de que se debe trabajar con las familias o con los cuidadores para superar esa idea de que estas personas no requieren ese tipo de información.